Buenos días, hermanos. En esta mañana vamos a meditar en la palabra de Dios, en la epístola del apóstol San Pablo a Tito, en el capítulo 1, versículos del 1 al 4. Voy a darle lectura a esta porción de la Escritura que dice así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación, que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la comunión, fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. El título de esta reflexión es un fiel servidor. Quizás la palabra servidor puede haberse usado a veces en un sentido despectivo, menospreciando esa palabra. Pero veamos que aquí se trata de algo muy distinto, pues Tito es un seguidor y ayudador de toda confianza. Aún más, es un verdadero apoyo para Pablo. En realidad, no se sabe mucho sobre Tito, pero en lo que se refiere a Pablo, aquel era uno de sus colaboradores más apreciados. Fue uno de sus ayudantes más valiosos y confiables, y Pablo le llamó verdadero hijo. Verdadero hijo en la común fe. Veamos qué clase de hombre era Tito. Tito era un compañero en momentos delicados y arduos. Cuando Pablo estaba pasando por tiempos muy difíciles, Tito estaba a su lado como un fiel amigo. Al visitar Pablo en Jerusalén una iglesia que desconfiaba de él y que no lo miraba con buenos ojos, fue a Tito a quien llevó consigo. Eso nos dice en Gálatas 2:1. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Tito era un hombre apropiado para una misión difícil. Cuando la situación en Corintio era peor que nunca, Pablo envió a Tito con una de las cartas más severas que jamás escribiera. Y eso lo podemos ver en la segunda carta del apóstol San Pablo, en el capítulo 8, versículo 16, que tuvo que llevarlo a Tito. Se necesitaba alguien con un carácter decidido para cumplir una misión de esta índole. Dice así: pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Tito era una persona con un carácter decidido para cumplir una misión. Tito tenía una mente clara y firme y era de una fibra recia. Le permitió hacer frente a una situación por demás delicada. Existen dos clases de personas en el mundo. Una es aquella que puede transformar una mala situación en algo peor. La otra es la que logra traer orden en medio del caos y paz en medio de la lucha. Tito pertenecía a esta segunda clase, traer el orden en medio del caos y paz en medio de la lucha. Tito era un hombre con habilidad para ejercer una administración práctica. Por su talento natural en esta esfera, Pablo lo eligió para organizar la colecta a favor de los miembros más necesitados
de la iglesia en Corinto. Y eso lo podemos ver, ¿no? Ahí en 2 de Corintios, cuando para la ofrenda de los santos. Qué interesante que Tito ponía al servicio de Dios y del apóstol Pablo para poder apoyar en esta colecta, en esta ofrenda para los santos. Y debemos agradecer nosotros a Dios por una persona en quien se pueda confiar cuando hay una tarea precisa para ser cumplida. Y Tito tenía estas cualidades. Y cada uno de nosotros podemos tener esas cualidades, ese carácter, para poder hacer estas cosas. Fíjense bien ahí que cómo podían encargarle la obra a Tito para ejercer, ¿verdad? Y que el encargo del apóstol Pablo, ahí para la colecta, tenía que hacerlo Tito. Fíjense bien cómo el apóstol Pablo le llama a Tito ahí en el versículo 4. Recordemos que Pablo es siervo de Dios y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios y en el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y en su debido tiempo me manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Ese era el mandato que Dios tenía para el apóstol Pablo. Pero también el apóstol Pablo tenía colaboradores, en alguien en quien confiar. Y Tito no era la excepción. Fíjense bien cómo lo llama el apóstol Pablo. Verdadero hijo en la común fe. Posiblemente este apelativo significa que el apóstol Pablo fue el instrumento para la conversión de Tito. Una experiencia como esta trae alegría al corazón de un cristiano. También el apóstol Pablo lo llamó su hermano. Fíjense bien en 2 Corintios 2, 8, 23. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. En cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mi compañero. Cuando un hijo en la fe llega a ser un hermano en la fe, es una ocasión bien hermosa. Es algo muy grato. Cuando uno que ha sido ganado para Cristo y puede verlo crecer, lo puede uno alimentar. Empieza uno a compartir con esos hermanos los trabajos y se convierte en uno igual a nosotros, un colaborador y compañero. Por eso Pablo decía, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. En cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Compañeros, hermanos. Y vemos ahí que el apóstol Pablo encargaba a Tito muchas cosas. Y dice ahí, Pablo sabía que Tito atendería y trataría los asuntos como él mismo lo haría. ¿Y por qué tenía esa convicción? Porque sabía quién era Tito. Sabía que era un hermano confiable, con un carácter cristiano, un fiel servidor de nuestro Dios. ¿Cuánta confianza tenía el apóstol Pablo en Tito? Y es glorioso cuando uno cuenta con alguien en quien se puede encomendar un trabajo teniendo la seguridad de que será correctamente realizado. Y Pablo podía confiar en Tito de este modo. Por lo tanto, lo envió a Creta para que fuera ejemplo de los cristianos
en ese lugar. ¿Y por qué lo envía Pablo? Dice ahí en el segundo capítulo de Tito, versículo 7, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Fíjense bien, pero también en el versículo 1 de este capítulo habla de él, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y empieza a exhortar a los ancianos, a las mujeres, cómo deben ser, ¿verdad? Cómo deben ser también los siervos, de acuerdo a lo que en este capítulo Dios nos está diciendo. Tito debería hablar con su ejemplo. Iba a mostrar cómo vive un cristiano, cómo actuaba un cristiano. Qué bonito es saber que podemos confiar en alguien. En esta carta nos enseña que Tito es un buen ejemplo para todos, porque le encargaba el apóstol Pablo a Tito que fuera a Creta, para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, como lo mandó el apóstol Pablo. Los requisitos de los ancianos y cómo le da esos consejos, pero él tenía que presentarse y decir todo esto. Gracias a Dios por la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué debemos ser? Debemos ser fieles servidores de nuestro Dios. Todos tenemos que desarrollar un carácter que nos haga dignos de confianza y personas con quienes se pueda siempre contar. Pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo, la palabra de Dios que nos sigue moldeando, el alfarero que es Jesús. Nos tiene que dar esa forma y nosotros debemos dejarnos moldear por Dios. Así como el apóstol Pablo dijo de Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Cada uno de nosotros debemos tener ese carácter para ser fieles servidores de nuestro Dios y de nuestros hermanos en la gran obra que Dios nos enseña. Dios bendiga su palabra.